Hoy vamos a estar trabajando bajo el tema El amigo que cumplió la promesa. Y tan pronto usted escucha ese tema, el amigo que cumplió la promesa, automáticamente los que ya conocemos y sabemos nos transportamos a Cristo, a Jesucristo, que es ese amigo que cumplió la promesa. Y vamos a estar leyendo en el libro de Juan, el capítulo 20, los versículos del 1 al 9, y yo le pedí el favor a alguien de que leyera esos versículos, así que adelante. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio un lienzo puesto allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Era necesario que resucitase de los muertos. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Qué glorioso el milagro que Dios hizo a través de Jesucristo. Muchas veces recordamos la muerte de Jesucristo y decimos, Jesús murió por nosotros, y sí, murió por nosotros, sí, dio su vida por nosotros, pero el verdadero milagro no fue que Él muriera, el verdadero milagro fue que Él resucitara. Ese fue el verdadero milagro, que resucitara, porque desde ese día en adelante todo cambió. Desde ahí todo cambió. Desde ese punto en adelante es que comenzamos a experimentar todas las promesas que ese amigo nos hizo, las empezamos a ver cumplidas. ¿Qué está sucediendo en estos versículos? En estos versículos estamos leyendo que Jesucristo unos días antes había sido crucificado. Luego de esa crucifixión pasa entre medio ese día, lo que ¿verdad? Vendríamos diciendo ayer y demás, los 3 días que pasaron hasta su resurrección, fueron días bien complicados en todo el aspecto, ¿verdad?, de lo que es la vida de esos 3 días. Jesús fue entregado a los romanos, fue muerto en la cruz de una manera despiadada, de una manera que fue realmente como mueren los ladrones, la gente que han cometido errores, han matado y otras cosas, los crucificaban, y así murió Jesús. Este hecho de su entrega fue el acto de amor más grande que Dios hizo por la humanidad. Entregar a su Hijo para que muriera fue uno de los hechos más grandes que Dios hizo por la humanidad. Habiéndolo ya creado, nuevamente actúa a favor de la humanidad entregando a su Hijo para que pudiéramos nosotros ser limpios de los pecados que nos cubrían. Los discípulos de Jesús fueron instruidos en esos días anteriores a la muerte de Jesús de que cuando Él muriese, que ellos fueran a Jerusalén y permanecieran allí hasta que se cumpliese la hora, hasta que llegase el momento. El milagro de la resurrección, que es al punto en que llegamos en el día de hoy, es la esperanza de vida eterna para cada uno de nosotros, para cada uno de los que recibimos y aceptamos a Jesús y nos apartamos de nuestros malos caminos. En los versículos del 1 al 3 se nos habla de que María Magdalena en la mañana comienza y va al sepulcro. La intención de María, y otros libros nos enseñan que andaba con otras mujeres adicionales, lo que nos dice es que esa iba a llevar los ungüentos y las especias para poder, ¿verdad?, lo que llamamos embalsamar, pues echarle esas especias al cuerpo de Jesús para mantenerlo sin que no saliera el olor y otras cosas que se supone que pasaran en el proceso de descomposición.
¿Qué sucede? Que María, cuando llega a la tumba, se encuentra con que la piedra está removida. Imagínense usted, llegar usted a un lugar donde dejaron un cuerpo y de momento usted llega y se da cuenta que aquello está profanado. Le quitaron la piedra. Algo pasó en ese lugar. María queda desconcertada. Ella dice, ¿qué pasó aquí? No entiendo qué sucedió. María no entendía lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué la tumba está vacía?, preguntaba María. ¿Qué sucedió con el cuerpo de mi maestro? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? La pregunta de María era normal, dado que su maestro, que había muerto, el cual ella amaba, ya su cuerpo no estaba. Y que, imagínense usted, ese proceso, cualquiera queda desconcertado. Se crea dudas, preguntas, preocupación, confusión. No sabemos qué está sucediendo. El cuerpo no está donde lo dejamos. María sale corriendo inmediatamente hacia donde los discípulos. Va deprisa y le dice a los discípulos, buscando respuestas, el cuerpo de nuestro maestro no está donde lo dejamos. La tumba está abierta, la tumba está vacía. ¿Qué está pasando? María buscaba respuestas urgentes, buscaba una respuesta urgente. Y hoy, si nosotros enlazamos estos primeros versículos al día de hoy en nuestra vida muchas veces estamos buscando respuestas. Buscamos respuestas urgentes, corremos con dudas. No entendemos qué es lo que Dios está haciendo. No sabemos cuáles son los planes de Dios. No entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? Yo no lo entiendo. No lo sé. Estoy confundido. Pero si algo podemos entender y debemos entender es que los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. Son maravillosos. Dios ha establecido y ha trazado todo un camino para nuestra vida que nos lleva directo hacia el Padre, con todo lo que la palabra nos enseña desde el inicio, desde Génesis hasta este momento. Todo apuntaba a que Jesús iba a morir y iba a resucitar para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Eso es lo que nos está enseñando, que a pesar de las dudas, confusiones que podamos tener, a pesar de que las respuestas que necesitamos a veces no las podemos encontrar rápido, el único que nos puede dar la respuesta a nuestras dudas y preguntas se llama Jesucristo. Es el único que nos puede responder, es el único que nos puede dirigir, es el único que te puede decir, no te preocupes, lo que estás pasando, yo lo estoy pasando contigo. Yo te acompaño, yo te dirijo, yo te llevo sobre mis manos. Deposita en mí tus cargas y yo las haré más ligeras. Él va a estar ahí, en medio de los procesos. Necesitamos buscar con urgencia su presencia. Reconocerlo como Salvador, reconocerlo como nuestro Redentor. Y adicional, necesitamos apartarnos de todo lo que nos aleja de Dios, del pecado y de todo lo que nos mantiene presos, que Él nos murió para libertarnos de todas esas cosas. Como María, debemos procurar acercarnos también a aquellos que nos pueden ayudar en ese proceso. Y la invitación es, cuando vemos lo que María hace, lo interpretamos y vemos que María corre a los discípulos. Corre a donde ella entiende que va a conseguir una respuesta. Donde ella entiende que pueden ellos decirles algo, pero sabemos que en ese momento los discípulos se encontraban ¿cómo? Ellos también se encontraban igual que María. Se encontraban confundidos, se encontraban preocupados, asustados, con miedo, con muchas cosas. Pero María le dice a Pedro y a Juan que se habían llevado el cuerpo de Cristo de la tumba. Como decíamos, aún ella no entendía el significado de lo que allí estaba pasando. Ella no entendía qué era lo grande que estaba sucediendo en ese momento. Sus ojos estaban vendados por el miedo, el temor, la duda, por tantas cosas que en ese momento ella estaba experimentando emocionalmente. Y a veces nosotros podemos tener nuestros ojos cegados, estar vendados y no poder ver el plan que Dios tiene. A veces nos pasan situaciones, a veces personas nos abandonan, a veces relaciones terminan, a veces perdemos el trabajo, a veces pasan tantas cosas en nuestro día a día
Y estas cosas lo que producen en nosotros en muchas ocasiones es ese sentimiento de duda, de confusión, que nos nubla el entendimiento y no podemos ver lo que Dios está haciendo a través de ese proceso. Y comenzamos a decirle a Dios cuán grande es mi problema. Tengo tantas situaciones, Señor, mira todo lo que me pasa, el hermano me habló de esta manera, aquel me dijo lo otro, perdí el trabajo, mis hijos están mal, lo que sea. Y nunca le decimos a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer para que tú intervengas en esta situación que yo estoy pasando hoy? Para confiar en lo que tú vas a hacer en esta situación que estoy pasando hoy. Jesús tiene un plan perfecto para todo. Tiene un plan maravilloso para todo en nuestra vida. No hay nada que Él no conozca. Todo Él lo conoce. Todo Él lo sabe. Y lo más hermoso de este proceso de la resurrección fue que Jesús mismo dijo en Juan 14, del 26 al 27, que está por ahí, lo puse por ahí en la presentación creo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué promesa tan hermosa. Ahí no dice, no te preocupes, no va a haber problemas, todo va a estar bien, tu vida va a ser color de rosa, todo va a estar espectacular. Desde que tú me aceptes en adelante, olvídate que la cuenta de banco va a subir a 4 ceros más adicionales, ya el carro no se va a dañar más, te va a llegar un Bentley 2 o 3 días después a tu marquesina, la casa va a cambiar y va a estar no prometen nada de esas cosas materiales. Pero sí nos dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento, que no importa la situación, la paz que Él da no es como el mundo la da, no es igual. La paz de Cristo es una paz que no tenemos manera de explicarla, que no hay forma de poder determinar qué es cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Lo único que podemos saber y entender es que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y cuando lo buscamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él viene, su Espíritu Santo viene y nos acompaña. Jesús hablaba de uno que estaría siempre con nosotros. El Espíritu Santo de Dios iba a estar siempre. El mismo Jesús dijo en un momento dado, que le dice a sus discípulos, yo no puedo estar con ustedes en todo lugar. No puedo acompañarlos a todos sitios. Pero va a llegar uno, que es el Espíritu Santo, que ese va a estar con ustedes todos los días, todo el tiempo. Y ese es el Espíritu Santo que nos envió Jesús. El Espíritu Santo mora en cada uno de los que reciben a Jesús como Salvador y se vuelven de sus malos caminos. Los que creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados reciben el don del Espíritu Santo. Y ese nos da la esperanza de que pronto recibiremos al amigo que vuelve por nosotros, que viene a buscar su iglesia, como cantábamos en el devocional hoy, que regresa, que vuelve, oh Espíritu de Dios, regresa a buscar a una iglesia limpia y sin manchas, que se ha separado para Él. Amén. En los versículos del 4 al 7, vemos que una vez María le dice a Pedro y a Juan lo que sucedió en la tumba. Estos dos salen corriendo, salieron corriendo. Y dice, Juan explicando lo que está sucediendo, dice que Juan llega primero a la tumba, mira desde afuera, pero no entró. El discípulo amado Juan llega, se detiene, ve lo que está pasando, logra ver lo que está pasando, pero se detiene afuera. Pero detrás llega Pedro, con todo su ímpetu, todo él aprontado como era Pedro. Y se zumba por ahí para adentro y entra a la tumba y empieza a ver todo lo que estaba pasando. Mira con detalle todo lo que está ocurriendo allí. Pero luego dice que Juan entra después y dice que cuando vio, creyó. Hay unos datos importantes en estos versículos. Y es que nos dice que cuando ellos entran y miran, dicen, los lienzos estaban allí. Los lienzos no es otra cosa que las sábanas con las que cubrían el cuerpo de Cristo.
que se las pusieron cuando lo fueron a enterrar, lo llevaron a la tumba. Esas sábanas por lo general se cubren con unas especias y unas cosas como las que traía María también. Y durante esos próximos días lo que sucede con esos lienzos es que se comienzan a endurecer, se ponen duros. Y eso crea como un tipo de, por decirlo de una manera, un tipo de momificación, se ponen duros como yeso. Y el sudario también pasaba lo mismo con él, que era el que se ponía en la cabeza. ¿Qué sucede? Que al ellos entrar y ver esas sábanas, los lienzos, el sudario, verlos ahí colocados, perfectamente puestos, el sudario dobladito y enrolladito en una esquina, lo que demuestra eso es que en ese lugar no hubo caos, no hubo un reguero, y confirma que el cuerpo de Cristo no fue robado como algunos quisieron decir. Así que los lienzos, al estar completitos allí, para tú poder quitar un lienzo de un cuerpo después de que esté duro, hay que romperlo. Había que romperlo, había que rasgarlo completamente. Y esos lienzos no estaban así. Lo que implicaba que allí había ocurrido algo milagroso, algo extraordinario, algo que iba a ser difícil explicar miles de años después, que no iba a ser tan sencillo como simplemente decir, pues sí, estaban allí las sábanas. No, porque estaban completas, estaban allí dobladitas, estaban bien puestas. Era evidente que en ese lugar ocurrió algo sin precedentes. Eso no cabe la menor duda. Pero yo me di la tarea de buscar información, buscando por la internet y demás. Y me topé con muchos datos de teólogos, otros científicos, historiadores y demás, que se dieron a la tarea de querer entender qué fue lo que había pasado ese día allí. Y ellos buscaron y trataron de entender y trataron de explicárselo. Y hay historiadores que, siendo ateos, comenzaron una investigación. Simplemente decían, bueno, yo no creo, pero voy a investigar qué fue lo que ocurrió ese día allí. Y en el proceso de investigación terminaron convirtiéndose. Algunos de ellos. Hubieron otros que no. Hubo otros que no. Otros, cuando determinaron que dijeron, bueno, no logro entender lo que pasa aquí, tampoco me lleva a creer, pues mi conclusión es la siguiente: no tiene explicación. No hay explicación. Porque para el hombre no es fácil explicar las cosas de Dios. No es sencillo. Porque no se explica con un simple hecho de decir, ok, esto es así o esto es así. Allí pasó algo maravilloso. Allí pasó algo que cambió completamente el fin de la humanidad, cambió completamente todo lo que iba a estar sucediendo desde ese momento hacia adelante. Hubo un antes y un después. Y lo podemos ver cada vez que hablamos de los años y dicen antes de Cristo, después de Cristo. Porque hubo un cambio. Pasó algo. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Y nosotros podemos disfrutar de esa bendición, de ese beneficio de que Jesucristo está vivo. Y tenemos que recalcarlo y tenemos que enfatizarlo. Jesucristo vive, vive y reina para siempre. Él vive. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos explica también que cuando Jesús fue llevado a la tumba, por órdenes de los romanos y de los líderes, dejaron unos soldados allí, al frente de la tumba. Unos soldados romanos. Ellos custodiaban esa tumba por miedo a que se robaran el cuerpo de Cristo. Era lo que ellos pensaban, que se lo iban a robar, que los discípulos iban a venir y se lo iban a robar. Estos soldados romanos tuvieron una experiencia en ese momento. Ellos vieron un ángel que descendió y abrió la piedra. Y dice que ellos cayeron como muertos, como dormidos. Cuando ellos fueron a contar esa historia, automáticamente los líderes religiosos le dijeron, eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Y para que tú digas que eso nunca pasó, toma, te voy a dar unos par de moneditas aquí para que tú te vayas tranquilito para tu casa, le des comida a tu familia y digas que los discípulos se robaron el cuerpo. Eso es lo que tú haces. Y hasta el día de hoy, esa es la historia que se cuenta allá en Israel y en esas áreas, de que el cuerpo de Cristo fue robado por los discípulos. Y hay muchos que todavía no creen que Jesucristo resucitó, sino que el cuerpo fue robado. Todavía no hay ningún hallazgo
de que el cuerpo apareció en algún otro sitio, de rasgos de nada, pero ellos siguen creyendo que el cuerpo fue robado. Pero nosotros sabemos que no fue así. Nosotros sabemos que no fue así. Nosotros sabemos que ese cuerpo no murió, que ese cuerpo resucitó y que ese cuerpo fue glorificado más adelante y está a la diestra del Padre. Cuando Juan y Pedro corrieron al sepulcro, se encontraron con esa escena que cambiaría el rumbo de sus vidas. Pero ellos aún no lo veían. Ellos, aunque vieron todo, todavía, ellos estaban dudosos. Ellos estaban todavía como que el cuerpo no está, los lienzos están ahí, todo está. Ok, yo creo que algo pasó aquí. Pero todavía ellos no lograban entender la magnitud de lo que allí pasaba. En el día a día de nuestras vidas se nos pueden presentar oportunidades. Se nos pueden presentar algunas buenas, otras no tan buenas. Pero está de nosotros qué vamos a hacer con esa oportunidad que se nos presenta. Si la vamos a aceptar, si la vamos a rechazar. Jesús al resucitar nos dio una oportunidad única y eterna. Y Él lo dijo, el que cree en mí será salvo. El que cree en mí será salvo. Jesús nos invita a creer en Él y apartarnos del mal y que recibamos el don de la salvación que es por su gracia. Cristo nos ha regalado la oportunidad de recibir a través de Él el regalo de la vida eterna. Y lo más maravilloso es que no nos cuesta nada. No nos cuesta absolutamente nada. Simplemente es que creamos y estemos dispuestos a apartarnos del mal y llevar una vida que agrade a Dios. Los discípulos vieron evidencia de que Cristo había resucitado y no lo comprendían. Hoy, nosotros podemos ver en la vida de otros milagros, transformación. Podemos ver cómo Dios obra a favor de sus hijos, pero aún así, muchas veces decimos, más adelante yo creo. No es el momento. Sí, yo veo todo lo que Dios ha hecho en la vida de la persona que está al lado mío, pero yo todavía soy muy joven. Todavía yo tengo que experimentar más en esta vida, disfrutar más de lo que me rodea, de lo que el mundo me ofrece. Y más adelante entonces yo, cuando ya esté viejito, cuando ya tenga canas en el pelo, ahí entonces yo puedo creer. Ahí yo entonces voy y no tanto el creer, sino el servir a Dios, el entregarse por completo, porque creer todo el mundo cree. En nuestra isla todo el mundo cree. Hasta el que dice ser ateo cree. Porque cuando le pasa eso, dice, Dios mío, Señor. Dios mío, ¿qué me ha pasado? Mira. Así que hasta el que es ateo cree en algún momento. Pero no es el simple hecho de creer, es el hecho de entregarnos por completo a Cristo. De entregar nuestra vida, separarnos para Él, vivir conforme a lo que Él establece, guardar su palabra. Porque Jesús dice, los que guardan mi palabra, esos son llamados mis hermanos. Y eso es lo que Él nos pide. Como ejemplo propio te puedo decir que la voluntad de Dios ha sido lo mejor para mí. A la vista de otros, yo pues debería estar descarriado, hecho un etcétera por ahí y demás, por el hecho de donde nací, de donde me crié. Por el hecho de no haber tenido un padre terrenal que me criara y me enseñara lo que era ser un hombre hecho y derecho. Por el hecho de que mis padres no servían al Señor, incluso cuando no estuvieron, estaba mi mamá apartada y mi papá no le servía al Señor, su familia era de otra religión y no le servía al Señor. Pero los planes de Dios son siempre mejores. Los planes de Dios son siempre mejores y yo decidí seguir a Cristo. Aunque todo a mi alrededor era caos, yo vi los lienzos puestos allí bien bonitos y dije, Señor, yo quiero servirte. Yo vi lo bueno y maravilloso que fue Jesús conmigo y yo dije, Señor, yo quiero seguirte. Y aunque yo no estuve físicamente en la tumba viéndola, claro está, pero no me bastó, no fue necesario tener que ver con mis ojos para yo creer, para yo entender lo maravilloso y bueno que ha sido el Señor, lo maravilloso y lindo que Él ha hecho en mi vida. Dios me dio una identidad nueva, Dios cambió todo en mi panorama. Dios incluso en el momento más duro donde yo decía, ¿por qué las cosas son como son? Dios fue tan bueno y me llamó aquí al frente y me dijo, hijo mío, yo tenía un plan perfecto. Confía en el plan que yo tenía. Confía en que lo que yo estoy haciendo es mejor. Y hoy, muchos años después, yo puedo ver la mano de Dios.
puedo ver la bendición de Dios, puedo ver lo lindo que ha sido Dios. Y aunque no lo entendía en ese momento, como quiera lo creí. Lo creí porque no hace falta entenderlo todo para poder creer lo que Dios va a hacer. Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ninguno de los que estamos aquí vimos ese acto especial en ese momento. Ninguno de los que estamos aquí vimos al Cristo crucificado en la cruz. Ninguno de los que estamos aquí vimos la piedra removida. Pero somos bienaventurados si creemos, aunque no hayamos visto. Hemos recibido por gracia la salvación. Hemos recibido su amor. Hemos recibido su perdón. Hemos sido limpios de todo pecado. Y Dios nos pide que creamos aun cuando no entendamos todo. Los versículos 8 y 9, resumiéndolo, uno de los puntos más importantes ahí es que dice, porque aún no habían entendido las Escrituras. Y esto es poderoso. Creyó antes de entender completamente. Juan entró y creyó. A pesar de que todo lo que vieron los discípulos con Jesús, vivieron con él milagros y demás, todavía se les hacía difícil entenderlo. ¿Por qué se les hacía difícil entenderlo? Porque ellos estaban luchando con un pensamiento de que Jesús era él, que iba a redimir a Israel frente a los romanos y iba a acabar con todo el sufrimiento y demás. Y de momento llega este día y viene Jesús, que hace tantos milagros, que dice que es el Hijo de Dios, y se muere. Y lo crucifican. Y hacen con él lo que quieran. Y esto lo podemos comprobar cuando leemos en el libro también de los Evangelios, la historia cuando Jesús se le aparece a los discípulos camino a Emaús. Y sabemos que la conversación de ellos era precisamente sobre eso. Jesús se les aparece y le dice, ¿qué conversaciones son estas? Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único forastero que no conoce lo que sucedió en Jerusalén con Jesús, el Nazareno? Y le decían, los gobernantes, nuestros líderes, los sacerdotes lo crucificaron, lo mataron. Y nosotros esperábamos que él fuera el que redimiera a Israel. Pero hoy se cumplen 3 días en que esto sucedió. Ellos no lograban entenderlo, sus ojos estaban vendados, cubiertos. Ellos no tenían lo que hoy nosotros tenemos. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la revelación de Dios de lo que pasó ese día, que transformó nuestras vidas por completo, que nos dio una oportunidad única. Y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, porque es una oportunidad única. Y eso es lo que tenemos que nosotros enseñar. Enseñar todo el tiempo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo vuelve y que necesitamos de Él, necesitamos su amor, necesitamos su perdón, necesitamos ser restaurados a una relación plena con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. En este tiempo el mundo nos ha presentado una forma equivocada de creer. El mundo presenta que creer es simplemente ser una buena persona, ayudar al necesitado, no matar a nadie. Con eso ya yo estoy bien. Ya. Yo nunca he matado. Si mi vecino el otro día tenía hambre y yo le di un plato de comida. Yo hago tantas cosas buenas. Yo doy siempre a obras de caridad y a todo. Siempre estoy dando a todo lo que encuentro. Pasa una iglesia por ahí sí, ahí está, toma, mira, no hay problema. Pero esto está error tras error. Creer no es simplemente hacer buenas obras. El verdadero cambio surge cuando tenemos una actitud de arrepentimiento genuino. Cuando nuestra vida realmente representa un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de vida, donde ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y comenzamos a vivir como Dios ha establecido que debemos vivir en nuestra vida. Ese es el verdadero cambio que surge en nuestra vida. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el plan de Dios. Cuando Dios prometió en el Génesis que uno iba a venir a redimir aún el pecado que había ocurrido en ese momento, el plan de Dios era salvarlos a todos. Dios no creó a sus hijos para que se perdieran, pero la decisión está en cada uno de nosotros.
La decisión es de nosotros. Nosotros somos los que decidimos si queremos seguir a Cristo o seguir al mundo. No hay posibilidad de estar en las dos aguas. O seguimos a Cristo o seguimos al mundo. Nuestro amigo Jesús dio su vida por nosotros. Y si verdaderamente has creído lo que aquí sucedió y que Dios entregó a su Hijo por amor a ti, para que no te pierdas en el pecado que ahoga este mundo, sino que procedas al arrepentimiento, entonces serás verdaderamente salvo. Entonces recibirás verdaderamente la salvación. Muchos dicen, cuando entienda todo creeré. Cuando logre entender todo lo creo. Cuando yo logre, como Tomás, tocar, entonces creo. Pero Jesús le dijo a Pedro en un momento dado, lo que yo hago no lo entenderás ahora, mas lo entenderás después. Y no necesitamos entenderlo todo. Necesitamos entender una sola cosa, y es que necesitamos a Cristo, que necesitamos su salvación, que necesitamos que su Espíritu Santo comience a vivir en nosotros y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos que Cristo comience a transformar nuestras vidas de una manera espectacular y sobrenatural. Necesitamos que haya un cambio de pensamiento. Necesitamos que ese amigo que cumplió la promesa nos haga parte de su familia. Necesitamos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Necesitamos que cuando Él vuelva, porque Él vuelve por su pueblo, escuchemos esas maravillosas palabras. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros para nuestra vida. Y eso como único lo vamos a lograr, no es con buenas obras. Es apartándonos y separándonos para Cristo. Dispuestos a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Amando a nuestro prójimo. Y haciendo la voluntad del Padre, que es la mejor para nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Y Él quiere que cada uno de nosotros que ya lo hemos aceptado y que ya vivimos sirviendo al Señor, continuemos firmes en lo que estamos haciendo. Continuemos dispuestos a servir y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Predicar el Evangelio, predicar su palabra. Dios no nos llamó para ocupar una banca. Dios no nos llamó, Jesucristo no murió por nosotros para que nosotros estemos simple y sencillamente viniendo un domingo a la iglesia y regresando el otro domingo. Jesucristo murió por nosotros para que cumpliéramos un propósito perfecto y maravilloso en nuestra vida y en nuestras comunidades y en nuestra iglesia y en todas las áreas donde estamos, nuestros trabajos con nuestros hijos. El Señor nos ha llamado a servir. Nos ha llamado a hacer más de lo que nosotros podemos entender. Nos ha llamado a buscar su presencia todos los días, todos los días, todos los días. Mantenernos en esa actitud de adoración, en esa actitud de búsqueda constante, porque eso es lo que Él quiere para nosotros. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.